Hola, bueno, soy Shlomit Beitelman, soy actriz, pero aparte de ser actriz, siempre me ha gustado la literatura. Es algo que me ha movido. De hecho, cuando estudiaba en la escuela de teatro, quise hacer una licenciatura, quise tomar, digamos, entrar a la universidad también para tomar una licenciatura en literatura. Y estuve un par de años. Pero había que leer tanto y mientras tanto yo tenía clases también de esgrima, de acrobacia y el cuerpo estaba muy cansado, entonces llegar después de esas clases a leer para mis clases de literatura era realmente algo que mi cuerpo no aceptaba. Simplemente me quedaba dormida. La literatura empezó a no ser algo tan fascinante como lo era cuando yo leía por mi cuenta, porque había que leer para dar un examen, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente tuve que dejarlo, pero también fue un paso muy importante. Estuve con gente muy interesante, profesores como Ariel Dorfman o Antonio Skármeta, ¿ya? Que además eran personas que yo ya tenía una cierta cercanía con ellos a través de mis padres, que sí eran personas que mi mamá es, de hecho, doctora en literatura, entonces siempre se habló mucho de libros en mi casa. Bueno, la cosa es que estoy aquí porque quiero compartir con ustedes estas ganas de leer en voz alta que siempre me dan cuando estoy con amigos. De repente agarro un libro o digo, este poema, lo copié así y se los voy a leer más ratito. Eh, Esto hay que compartirlo, esto algo me pasa en el cuerpo cuando lo leo, algo me traduce. Eso es lo maravilloso de la literatura, que nos traduce, que una persona lúcida como un buen escritor nos traduce muchos momentos de nuestra propia vida. Y eso me viene de mi papá sobre todo, que cuando se reunían, se hacían tertulias en mi casa casi a diario. Mi mamá estudió cuando nosotros ya éramos grandes, digamos yo tenía como 12 años, no sé, recuerdo una cierta adolescencia, mi mamá todavía estudiando en la universidad. Y entonces llegaba gente a leer sus cosas, a, a ver cómo estaba quedando un poema o una frase en un cuento y se hablaba de cómo poner un punto, una coma, cómo esas cosas, cómo resonaban esas cosas, la música de las palabras. Y, y entonces se leía mucho en voz alta y mi papá leía maravillosamente. De hecho, después de un tiempo, por ahí le ofrecieron en la Universidad de Chile que tuviera un programa en la radio de la universidad y se llamó Cuentos de Mediodía o algo por el estilo. Y tiene entonces, digamos, todavía me quedan esa herencia de los cuentos que él leyó. Y más de alguna vez se me ha acercado a alguien y me ha dicho, oh, yo escuchaba a tu papá en la radio. Y claro, esos mismos cuentos los leía él para los amigos. Y yo desde chiquitita lo escuché leer. Y también leía las cosas de mi mamá, que mi mamá escribía para sus cosas de la universidad, que cobraban algo distinto cuando se escuchaba en voz alta. Entonces, eh, pienso que esa herencia, eso que me dejó esas tertulias, ese, ese escuchar el sonido de las palabras, la sonoridad, me trajo este mundo, me regaló el mundo de los libros, que es alucinante y que mucha gente piensa que es una lata. Y tienen razón, porque de repente no han tenido la suerte de escuchar a alguien leerles algo en voz alta. O nunca tuvieron una mamá que les leyera un cuento en la noche. ¿Ya? Y yo tuve esa tremenda suerte. Y eso lo repliqué
ya en mi adultez. De hecho, hay un cuento que me encanta leerle a mis amigos, porque siempre se habla sobre el amor. O siempre hay alguien que se está separando, o hay alguien que encontró por fin el amor de su vida, o que cree haberlo encontrado. Y hay un cuento genial de Raymond Carver, un escritor norteamericano, contemporáneo, que murió hace ya un tiempo, eh, pero es un cuento que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho esto de, de leer en voz alta. Bueno, la cuestión es que se instaló la idea y aquí estoy tratando de replicar algo de eso que yo hago con mis amigos, que es una locura, pero que quiero compartir. Y de repente por ahí alguien engancha y le gusta un poquitito más la poesía, porque quiero también leer poesía para los que creen que no les gusta la poesía.